Cordial saludo. En esta oportunidad estamos dando desarrollo a la unidad 2, paso 2, titulada Regulación Emocional y Cognición Social del curso Neuropsicología, con el tutor Diego Fernando Bárcenas. Pertenecemos al grupo 93. Los integrantes somos Olmer Rachel, Mercy Portilla, Edith Vázquez, Mary Inampuez y yo, Mayerly Asmaza. Dando paso a la primera intervención, que tiene que ver con las emociones y los sentimientos. La primera pregunta dice, ¿qué son las emociones y su función para el ser humano? Las emociones son reacciones a estímulos internos y externos, un estado mental que surge de manera espontánea. Son sensaciones que se experimentan acompañadas de reacciones tanto fisiológicas, expresivas y conductuales. Las emociones tienen tres funciones, que son adaptativa, emocional y comunicativa. Nosotros al poco tiempo de nacer adquirimos unas emociones principales, que son el miedo, el enfado y la alegría. Ya vienen otras emociones que son la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría y la tristeza. En definitiva, las emociones son una respuesta emocional de sensaciones agradables y desagradables. En la emoción y los sentimientos, estos dos tienen una diferencia, que las emociones son algo transitorio y los sentimientos son la suma de emociones, pensamientos y son de más duración. Hablando de las emociones, también decimos que son indispensables en la toma de decisiones. Hay una segunda pregunta que dice, ¿qué diferencia se encuentra entre la emoción y los sentimientos? La diferencia entre estos dos es que la emoción es totalmente básica y aparece automáticamente al estar frente a un estímulo. Y en el pensamiento se piensa y se reflexiona conscientemente sobre lo que se siente. Donde hay una emoción, siempre habrá un estímulo. Vamos con la tercera pregunta sobre factores biopsicosociales que inciden en la salud de forma positiva o negativa. Estos factores son los familiares, las redes de apoyo social, los estilos de vida saludables que están jugando un papel muy importante en la salud de cualquier individuo. Referente a las bases fisiológicas y estructuras cerebrales que se relacionan con esas experiencias emocionales en el ser humano, tenemos el sistema límbico, donde están dos estructuras, las cuales son la amígdala y el hipocampo. Estas dos estructuras se encargan del aprendizaje y del recuerdo. Las bases fisiológicas, que también pertenecen a estas experiencias emocionales, el neocórtex, que se desarrolla ante la necesidad de dar más variedad a las respuestas emocionales. En esta estructura se encuentran los centros nerviosos que permiten la reflexión, el pensamiento y las características de una situación. Damos paso a la segunda intervención. Sí, siendo con lo que dice la compañera, tenemos la inteligencia emocional, que estas son las capacidades y habilidades de reconocer los sentimientos, las emociones y necesidades del comportamiento propio y asimismo del comportamiento de los demás. Esta nos dice que tiene unas dimensiones. Estas dimensiones son la autoconciencia, que es entender nuestras propias emociones. La autorregulación, que es manejar nuestras emociones. La motivación es el impulso de las acciones a unos objetivos propuestos. La empatía es colocarse en los zapatos de la otra persona para poder entenderlo mejor. Las habilidades sociales son las situaciones que nosotros como seres humanos las podemos manejar y darles posibles soluciones a las mismas.
Es así que también por otra parte la neurociencia social nos dice que es la exploración de las bases neurológicas del cerebro, es decir, de los procesos psicológicos mentales, de lo cual hace consciente al ser humano en su forma de ser, hacer, decir y actuar, consigo mismo, con los demás y con el entorno que lo rodea. Por otra parte, la cognición social es la manera de codificar, almacenar y recuperar información de las situaciones que acontecen dentro de la sociedad a través de las experiencias que nosotros vivimos. Es decir, que mediante la cognición social entendemos las emociones, los pensamientos, las intenciones y las conductas sociales de los demás, ya que por el hecho de estar inmersos en la sociedad nos hace seres sociales y por tener la necesidad primordial de comunicación es importante para la integración e interacción social para así de esta manera poder comprender el pensar y el sentir del otro y así entender el contexto y podernos desenvolver en el mismo. La percepción social. Nos dice que la percepción social es un proceso por el cual las personas se las observa, se las interpreta, se las entiende, se las comprende y se intenta conocer la realidad dentro de la sociedad. Es decir, cómo se percibe a los demás a través de nuestros sentidos y nosotros cómo interpretamos los comportamientos de cada uno de estos seres que están en nuestro contexto donde nos encontremos. Siga, por favor, compañero David. Muchas gracias, compañera. Siguiendo con la realización de esta actividad de nuestro curso de neuropsicología, daré una breve explicación, un resumen sobre la tercera intervención de los temas tratados en este paso. Dentro de los diferentes temas que aborda la neuropsicología, especialmente sobre la regulación emocional y cognición social, como estudiantes en proceso de formación debemos tener en cuenta que el entorno social y lo que nos rodea son de gran importancia para dar el trabajo adecuado y mancomunado con nuestra comunidad. Esta tercera intervención nos habla sobre estas relaciones interpersonales, las relaciones que tienen una o un grupo de personas entre sí. Cuando hablamos de percepción de justicia e interacciones sociales, nos referimos a la equidad entre todas las personas o entre nosotros mismos, es decir, la igualdad y la unión que debe haber en un grupo de personas para evitar posibles problemáticas y alterar las interacciones sociales que hayan dentro de determinado grupo, ya que si hay inequidad por parte de una persona dentro del grupo, pues se van a presentar este tipo de inconvenientes dentro del grupo y pues generarían conflictos que no dejan realizar este tipo de actividades como grupo social. Asimismo, es importante tener en cuenta las acciones que se realicen para el beneficio y la ayuda de una persona o más. Es decir, cooperar entre individuos hace que el trabajo en equipo sea más sólido y confiable para lograr y alcanzar mejores objetivos. Al realizar el desarrollo de esta actividad, podemos tener en cuenta que las relaciones intergrupales que existen en nuestra actualidad dentro del entorno social influyen de manera positiva en los comportamientos sociales, generando aceptación en cualquier tipo de diferencias para vivir en armonía y respeto dentro de estos grupos. Los prejuicios de las personas son los sentimientos y emociones que cada uno de nosotros tenemos, bien sea de manera positivas o negativas. Esto sobre un grupo social, ya que con el trabajo e intervención de algunas partes, esto puede cambiar. Entonces, pues por medio de estas relaciones que nosotros manejemos como personas, como comunidad, lo que nosotros como futuros psicólogos vayamos a brindar a nuestra población en diferentes situaciones, es lo que hará y mantendrá las relaciones interpersonales en nuestra actualidad. Permiten un ámbito social con cultura y educación para mantener nuestro bienestar moral y psicológico. Sigue nuestra compañera Mercy Lorena.
Compañero, continuando con lo que nos comentaba acerca de todo lo que tiene que ver con los temas de la neurociencia social, quiero enfatizar en tres temas muy importantes o de gran relevancia dentro de esta ciencia. Entonces, uno de ellos, o el primero, es la categorización y los juicios sociales. ¿En qué consiste esto? Pues que estos nos permiten comprender los comportamientos en los individuos al momento de relacionarse, ¿sí? Aquí es donde pues nosotros podemos lograr identificar emociones, también las intenciones, actitudes, características al cual estemos realizando pues una observación o sea nuestro objeto de estudio. Como psicólogos o como futuros psicólogos, es muy importante tener en cuenta este aspecto de la categorización porque pues nos da como herramientas para poder observar ciertos comportamientos dentro de las relaciones en los grupos sociales. Otro tema importante que quiero resaltar es también la confianza interpersonal. Esta debe estar presente en todos los ámbitos de la vida, puesto que somos seres que nos encontramos en constante relación con otros. Debe existir siempre una interacción recíproca para poder fortalecer los diferentes vínculos, ya sean familiares, laborales, de estudio, ¿sí? En cualquier ámbito de la vida vamos a tener en cuenta esta confianza interpersonal, o de lo contrario, pues no podríamos funcionar dentro de una sociedad o dentro de un grupo de personas. Y el tercer tema, que es muy importante también, es en cuanto a la percepción que tenemos acerca de la justicia. Entonces, siendo esta un tipo de distribución o equilibrio, donde aparece el término, como nos lo mencionaba anteriormente el compañero David, el término de equidad, ¿sí? Donde no puede pasar un individuo por encima de otro, porque todos pues debemos ser tratados bajo las mismas condiciones, y pues esto conlleva a que podamos construir verdaderamente un tejido social y podamos desde el área de la psicología también poder conocer esas problemáticas internas que existen en los diferentes grupos en nuestra sociedad. Continuamos con nuestra compañera Mercy. Sí, buenas noches. Bueno, yo con la quinta y última intervención vamos a terminar las preguntas. Empecemos con la que dice que es la cooperación y las conductas de ayuda. Entonces, las interacciones que se producen dentro de los grupos, los equipos de trabajo, las organizaciones, las sociedades, estos son más eficientes y positivas cuando todos nosotros tenemos un fin común, cuando nosotros tenemos únicamente un objetivo entre todos. Entonces, a todo esto se llama la cooperación y las conductas de ayuda, que es al contrario cuando nosotros solo tenemos metas individuales. Los objetivos son muy diferentes, pero la cooperación está en que trabajemos conjuntamente. A este tipo de comportamientos se les contribuyen habilidades donde nosotros buscamos con mucho esfuerzo un éxito en común. La cooperación dice que necesita 2 o más personas, donde el beneficio se da porque trabajamos todos conjuntamente. Aquí se da la reciprocidad y la motivación. Entonces, la motivación es cuando nosotros entre todos pensamos que todos vamos a actuar para conseguir esa meta. Cuando no se da o pensamos que las personas no van a corresponder a lo que estamos nosotros buscando, entonces no existe esa motivación. ¿Listo? Esa es por una parte. Vamos a hablar de las relaciones también intergrupales, estereotipos y prejuicios. Las categorías sociales basadas en la pertenencia a grupos que implican generalizaciones negativas acerca de la inteligencia, la competencia, las características personales o el carácter moral de los miembros del grupo. Entonces es donde nosotros empezamos a juzgar de pronto en los estereotipos las diferentes personas que se encuentran en nuestra sociedad, en nuestro grupo, como por la raza, por la inclinación sexual o por muchos otros factores. Por último, nos habla de que identificamos y describimos por lo menos 3 aspectos emocionales de la cognición social.
Entonces, podemos hablar de que entre los tipos de las emociones en la cognición social existen las emociones negativas, que son el miedo, la tristeza y el enojo. Este tipo de emociones son nuestra defensa contra amenazas externas y estas emociones nos ayudan a poder enfrentarlas. También existen las emociones positivas, que son la alegría, el placer, la serenidad, la esperanza o la tranquilidad, que son las que amplían nuestros recursos intelectuales, físicos y sociales. Aquí venimos a hablar también de la regulación emocional. Esta regulación emocional es una serie de procesos intrínsecos y extrínsecos que son los responsables de controlar, evaluar y modificar las reacciones emocionales con sus características de intensidad y temporalidad. Entonces quiere decir como el control y la regulación que nosotros tenemos al manejar nuestras emociones. Pero ¿qué pasa cuando existe una desregulación emocional? Cuando existe todo esto, que es el no poder controlar este tipo de emociones, reacciones en nosotros mismos, existen algunas consecuencias. Entonces, nombremos algunas de ellas que se podrían presentar de pronto en el consumo de sustancias, como trastornos de ansiedad, depresión, también nos podría venir un ataque de pánico, un trastorno de estrés postraumático, autolesiones, que hoy en día es muy común. Todos estos temas son muy comunes, más que todo en la adolescencia y en los jóvenes. También puede pasarse no solo a lo emocional, sino también a lo físico. Y en lo físico puede haber la hipertensión arterial, la intensificación de los índices cardíacos, que también es muy común. No es lo mismo cardiovascular a los índices cardíacos. Y el cáncer. Entonces, con este tipo de emociones, terminamos esta quinta intervención de las preguntas. Finalmente, agradeciéndole la intervención y el compromiso y el apoyo de nuestro tutor, Diego Fernando Bárcenas, durante todo el proceso de esta actividad colaborativa en el curso de neuropsicología, que hemos descubierto a través de las lecturas y el material estudiado que es de gran importancia en nuestro proceso de aprendizaje como futuros psicólogos, obteniendo estos conocimientos que nos van a servir para poner en práctica y buscar el beneficio de la sociedad. Muchas gracias a ustedes, compañeras y compañero David, por la colaboración y por la entrega en este trabajo colaborativo. Feliz noche.